Bienvenidos al programa Propósitos de Vida, presentado por embajadores del reino y con la conducción del pastor Octavio Moreno Velandia. Prepárate para descubrir, reflexionar y alcanzar los propósitos divinos que transformarán tu vida. Inspírate y crece espiritualmente con cada episodio. Bienvenidos. Hermanos y amigos, qué bueno volverlos a saludar. Aquí estoy como siempre compartiendo con ustedes la hermosa palabra de Dios. Estamos hablando acerca del Espíritu Santo y hay algunas cosas muy interesantes. Gracias por aquellas personas que se han comunicado con nosotros y por sus observaciones tan buenas y precisas que han hecho. Y también quisiera invitarles a los que todavía no se han inscrito para que lo hagan y puedan recibir estas enseñanzas de parte del Señor. Hoy seguimos hablando del Espíritu Santo y quiero hablar en esta oportunidad acerca de la guía del Espíritu Santo. O poniéndolas en otras palabras, el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Según el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que habrán de venir. Noten que aquí el apóstol, el escritor de este evangelio, nos dice que cuando venga el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, Él nos guiará a toda la verdad. ¿Alguna vez se preguntó alguien, ¿y qué es la verdad? Hoy pueden también preguntar lo mismo, pero cuando nosotros analizamos, hay verdades absolutas y hay verdades transmitivas. Entonces, cuando hay verdades absolutas, tenemos que definirlas. Y Dios es verdad absoluta, con sus atributos y con todo lo que Él es y con todo lo que Él hace. Pero también su palabra es absoluta, es una verdad absoluta. La misma Biblia dice que es la verdad. El Señor Jesucristo en una ocasión, hablando a sus discípulos, les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que Cristo es la verdad y su palabra es verdad. En Juan 17 dice: santifícalos en tu palabra es verdad. Y aquí estamos hablando de esas verdades absolutas, pero también hay verdades relativas. Y las verdades relativas son las que el mundo acomoda para decir que dependiendo de las circunstancias se puede hablar de la verdad. Y aunque en parte tienen razón, no se puede generalizar que todas las verdades son relativas, sino que hay verdades absolutas y verdades relativas. Y en este caso yo quiero hablar de la verdad absoluta. Jesús también enseñó lo siguiente. Dice en el Evangelio de Juan capítulo 8 y el versículo 32, dice: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La verdad absoluta, la palabra de Dios nos hace libres. Hoy día hay muchas personas esclavas de diferentes maneras. Esclavas de los vicios, esclavos de las mentiras, esclavos de la inmoralidad, esclavos de la corrupción, y pudiéramos aquí hacer una larga lista. Pero cuando conocemos la verdad absoluta, que es la palabra de Dios, esa palabra nos hace libres, porque la verdad nos hace libres. Pero hay que conocerla y hay que vivirla, aceptando esa verdad absoluta. Y el Espíritu Santo es muy experto en eso, y por eso dice su palabra, que Él nos guiará a toda la verdad. Cuando nosotros analizamos esto, entonces necesitamos entender que el Espíritu Santo es nuestra guía hacia la verdad.
y Él nos enseñará esas verdades. Y por eso tenemos que nosotros entender lo que dice la palabra del Señor. El apóstol Pablo, hombre dirigido por el Señor, nos habla en un contraste que la Biblia menciona en el capítulo 5 del libro de los Gálatas. Y él dice, porque los deseos de la carne son contra el espíritu, y los deseos del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagan lo que quieran hacer. Nosotros todos tenemos una lucha interna entre el bien y el mal, porque tenemos una naturaleza pecaminosa, pero también cuando recibimos a Cristo, recibimos una naturaleza espiritual santa. Y la salvación es inmediata en el momento en que Cristo entra en nuestro corazón y lo recibimos como nuestro Salvador. Él entra y nos hace nacer de nuevo, somos salvos. Es un acto inmediato e instantáneo, así como cuando un niño nació ya. Pero la santidad es progresiva. La santidad no se consigue de hoy para mañana y ya somos santos. No, es un proceso, y es un proceso desde que nacemos de nuevo hasta que el Señor nos llame a su presencia. Porque ese es un proceso de santificación, y en otras palabras lo podríamos llamar un proceso de perfeccionamiento. Entonces, por eso es importante ser guiados por el Espíritu Santo para ir conociendo de una manera progresiva, conociendo la verdad, viviendo la verdad y siendo guiados por el Espíritu Santo. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, y quiero ser muy conciso porque esta es una verdad muy interesante, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto para ir a la tierra prometida, dice la Biblia que había un camino entre Egipto y Canaán, donde se gastaban en esa época cerca de 22 días de camino. No había carros, no había aviones, no había nada, tenían que ir con familias, tenían que ir con sus animales, y se gastaban entre, 22 o hasta 30 días, un mes en ese viaje. Pero el Señor no los llevó por ese camino, los llevó por el desierto y se demoraron 40 años en el desierto. ¿Y por qué? La pregunta, ¿por qué Dios hizo eso? Porque en esos 40 años Dios formó a ese pueblo, les dio las leyes y les dio demostraciones de que Él era Dios y era el soberano sobre todas las cosas. Los alimentó, los vistió, no se enfermaron, no pasó nada que Dios no tuviera control y provisión. Pero lo más interesante es que ellos no conocían el camino del desierto. Y Dios los guió de día con una nube y de noche con una columna de fuego. Eso servía para dos cosas. Una, para mostrar el camino por donde ellos debían andar. Pero dos, la nube los protegía del sol, del calor del sol en el desierto. Y en la noche el fuego los calentaba en medio del desierto y les alumbraba el camino, o era una luz para el lugar donde ellos estaban. Así que esa nube y ese fuego es tipo del Espíritu Santo, y Él hace esas dos cosas. Nos guía por dónde caminar, pero también nos protege. Así como los protegió del sol y del frío en el desierto, Dios nos guarda y nos protege. Ojalá que entendamos cómo ser guiados por el Espíritu Santo para andar en la verdad y para recibir su guianza y su protección. Nos encontramos en el próximo programa para seguir hablando acerca del Espíritu Santo, que estoy fascinado para compartir con ustedes, y espero que la bendición de Dios sea sobre sus vidas. Gracias por acompañarnos. Recuerda que la próxima semana tenemos mucho más contenido preparado, así que no se lo pierdan. Nos vemos pronto.